Tovares tiene dos causas, una causa penal y una causa civil donde se tramitó una insanía, ¿sí? En la causa penal de Tovares, que es donde se investigaba la muerte de Sandra Burgos, yo no intervine porque no soy juez civil, no soy juez penal, perdón, soy juez civil. Cuando en su momento me convocaron para intervenir, yo me excusé de intervenir y de juzgar ese crimen en virtud de que la conocía a Sandra Burgos. Y también conozco a su familia, a su mamá y a sus hermanos. Ahora, no obstante esto, la justicia penal resolvió en su momento, y esto fue así el 26 de septiembre del 2011, donde entonces la Cámara de Todos los Fueros de esta circunscripción, que estaba integrada por la doctora Barroso, la doctora Graciela Blanco y por la doctora Deyú de Zapala, lo declaran inimputable. Lo absuelven por el hecho que se lo investigaba, por la muerte, por el homicidio de Sandra Burgos, lo declaran inimputable y dictan una medida de seguridad, porque entienden que resulta peligroso para sí y para terceros. En esa medida de seguridad se dispone la internación de Tovares en el Hospital Complejidad 6, que es lo que todos han visto. Esta resolución, el fiscal Santiago Terán, que es el titular de la acción pública, la recurrió. Y el Tribunal Superior de Justicia, mediante sentencia de fecha 18 de abril del 2013, la confirmó. Es decir, que penalmente Tovares fue absuelto por el hecho por el cual se investigaba el homicidio de Sandra Burgos. Y fue absuelto porque se entendió que era inimputable. Y se dispuso una medida de seguridad. Lo dispuso la justicia penal. Paralelamente, la mamá de Tovares, la representante legal, inicia un trámite de insanía. La insanía es un trámite voluntario donde no hay ninguna cuestión contenciosa. Hay que determinar, cumpliendo determinados pasos, si una persona es realmente insana y se le nombra un representante legal que es el curador, que va a tener la administración de la persona y de los bienes del insano. ¿Está? En ese marco de la ley civil yo intervengo, porque como la doctora Blanco estaba interviniendo en la causa penal y ella tiene competencia de familia, me tocaba intervenir a mí. Yo no tengo elementos en la insanía para excusarme, porque en la insanía no interviene la familia Burgos. No se investiga nada respecto de la muerte de Sandra Burgos. Lo único que se determina es si Tovares Ángel Miguel es insano y en tal caso se le nombra un representante legal. ¿Me entendés hasta ahí? Ahora bien, mientras estaba tramitando esta causa, que dicho sea de paso, faltaban cumplir muchos elementos y pasos para que se pudiera decretar la insanía, el año pasado, exactamente, creo que esto fue el 4 de octubre del 2013, la Cámara de Todos los Fueros, que fue la que resolvió originariamente absolverlo a Tovares, resuelve disponer el cese de la medida de seguridad. Tovares fue absuelto penalmente, se dispuso originariamente una medida de seguridad y posteriormente la Cámara resuelve hacer cesar esa medida de seguridad, por el cual él estaba internado en el hospital. Sí. ¿Está claro? Cuando la Cámara lo resuelve, tiene sus fundamentos, por el cual lo resuelve porque entiende que ya no resulta riesgoso, por otros elementos, y en el punto 2 comunica a la justicia civil, o sea, a la doctora Bielma, que provisoriamente deberá mantener las actuales condiciones de internación, pero que oportunamente debe hacer cumplir el cese de la medida de seguridad. ¿Me entendés? Cuando esto me llega a mí, nobleza obliga, a mí no me agrada esta situación porque entiendo que esto tendría que seguir en el ámbito de la justicia penal. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la justicia civil nosotros tenemos una ley de salud mental que dice exactamente que todo lo que tiene que ver con la internación y la externación de los insanos es facultad de los médicos, no es facultad de los jueces. Nosotros antes, en materia civil, podíamos disponer la internación de una persona insana y también disponer la externación con todos los exámenes médicos correspondientes. Ahora no podemos hacerlo. Cuando me llega esta resolución, yo me tomo todos mis recaudos. Primero, asegurarme que esa resolución esté firme. La resolución, que dicho sea de paso, reitero, es del 4 de octubre del 2013, no estaba firme. El doctor Santiago Terán había presentado un recurso ante el Tribunal de Impugnación. El Tribunal de Impugnación que intervino en ese momento por una cuestión de forma confirmó la resolución, por una cuestión de forma, pero no se expidió en el fondo. El doctor Santiago Terán presentó un recurso de nulidad ante el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia hizo lugar al recurso de nulidad y mandó la causa para que se expida otro tribunal de impugnación sobre el fondo de la cuestión. Ese
ese otro tribunal de impugnación se expidió recientemente, exactamente el 8 de septiembre, y confirman el cese de la medida de seguridad. Y comunicar a la justicia civil lo que yo te acabo de decir. Por lo tanto, cuando yo recibo esto, la representante legal del insano, la mamá, la curadora, porque ya se decretó la insanía en sede civil, me presenta esta copia de la resolución que yo certifico que realmente corresponde y solicita que se informe al hospital lo que está ocurriendo y que se aplique la ley de salud mental. Entonces, en consecuencia, previa resolución fundada, yo resuelvo emitir un oficio al hospital comunicando esta situación, pero haciéndole saber al hospital que la externación es facultad de los médicos, que eso ya lo saben ellos. Ustedes no sé si recuerdan, pero hace un tiempo ya había salido del hospital que a Tovares lo externaban. ¿Por qué? Porque los médicos habían tomado conocimiento de esto, habían aplicado el artículo 23 de la Ley de Salud Mental, que dice que las altas, permisos y externación son facultades de los médicos sin autorización judicial, y lo estaban haciendo. Cuando yo me entero de todo esto, freno en ese momento porque aplico esta segunda parte que estoy diciendo del artículo 23, que es la excepción. El artículo 23 te dice que todas las externaciones, salidas, es facultad de los médicos, excepto cuando se producen en el marco, las internaciones se producen en el marco del artículo 34 del Código Penal. Yo entendía que esta internación había sido dispuesta en el marco del artículo 34 del Código Penal. Si bien ya en sede penal habían dispuesto el cese de la medida de seguridad, esto todavía no estaba firme. Entonces digo, mientras esto no esté firme, yo no voy a aplicar la primera parte del artículo 23. ¿Me entendés? Apliqué la excepción, la segunda parte. No es que no apliqué la ley de salud mental, porque estoy obligada a aplicarla. Apliqué la segunda parte. Ahora, cuando ya me confirman y mientras tanto, mientras se demoraba todo esto de los recursos y demás, yo me tomé los recaudos también para asegurarme si efectivamente el equipo médico del hospital, la doctora Viudes y el doctor Caparrós, ya habían informado que no había criterios de internación y que por lo tanto ellos estaban facultados para externarlo. Como yo había frenado eso en virtud de que apliqué la segunda parte del artículo 23, mientras tanto en el expediente me tomé los recaudos de que fuera examinado por el gabinete interdisciplinario del juzgado, que también necesitaba ese informe para la declaración de insanía en función del artículo 152 ter del Código Civil. Y el gabinete interdisciplinario me confirma que no hay criterios de internación. Por lo tanto, que se aplique lo que corresponde a la ley de salud mental. Eso es lo que yo libré, que por eso se generó todo este problema, con todo este fundamento, y en consecuencia, de acuerdo a dicha norma, dispuse que se comunicara al hospital que ellos debían resolver la externación o el alta o el permiso de salida de Tovares. Y eso es una facultad que tienen los médicos sin autorización judicial. Y le hago saber que en caso de que ellos dispongan que no hay criterios de internación y para el supuesto que mantengan lo informado en autos de que se tiene que externar a Tovares, es una responsabilidad de los médicos. ¿Pero por qué? No es que yo quiera mandarle la responsabilidad de eso, porque me lo dice la ley de salud mental. La ley de salud mental me prohíbe a mí internar a una persona y me prohíbe a mí externar a una persona. Eso es exclusiva facultad de los médicos. ¿Me entendés? Por eso, los criterios que debe seguir de ahora en más, ¿lo tiene que establecer la justicia o en este caso el hospital? Bueno, cuando yo mando la resolución, le hago saber que la modalidad de tratamiento y abordaje de su patología queda a criterio y bajo exclusiva responsabilidad del equipo médico del Hospital Complejidad 6. La doctora Viudes, que es la médica tratante, informa que ya está coordinado con Plotier, porque ellos se trasladaban a Plotier y que ya está coordinado con el hospital de Plotier para hacer todo el tratamiento ambulatorio. Supuestamente Tovares tendría que ir todos los días, ser controlado psiquiátricamente, psicológicamente y farmacológicamente, porque cuando yo cuando mando o libro el oficio, hago saber también de que tiene que contar con un plan terapéutico integral. ¿Sí? Un plan terapéutico integral que comprenda todo esto que estoy diciendo, tanto desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico como farmacológico. Muy bien. ¿La curatela la tiene la madre? La curatela la tiene la madre. Igualmente, oportunamente se hizo una reunión tanto con la madre como con el padre, porque previendo que esto se podía llegar a confirmar, se dispuso a hacer una audiencia con ellos y ellos me informaron que se trasladaban, que estaban viviendo en Plotier, que iban a cambiar de domicilio en Plotier y que posiblemente se manejaba la posibilidad de irse a San Luis, que también es algo que es una sugerencia muy importante.